Todos sabemos que muchos animales, como los perros, utilizan el jadeo como principal mecanismo de termorregulación, es decir, de enfriamiento. Esto es así porque estos animales carecen o tienen muy pocas glándulas sudoríparas, que es el mecanismo principal que utilizamos nosotros para perder calor, ¿no? La evaporación de nuestro sudor. En ese caso lo hacen a través de la respiración. Recordar que durante la inhalación nuestras vías aéreas aportan agua al aire para humidificarlo y atemperarlo. De manera que si aumentamos la respiración, que es lo que hacen ellos con el jadeo, aumentar frecuencia respiratoria, van a tener una mayor pérdida de calor, una mayor pérdida de ese vapor de agua. Además, si os fijáis, cuando aumenta la temperatura, el jadeo pasa de ser puramente nasal a ser también bucal, incorpora la boca. Todos habéis visto a los perros con la lengua colgando, jadeando. Esto lo que hace es aumentar esa mucosa de pérdida de intercambio, de evaporación de calor. Vale, entonces yo hace unos días viendo jadear a mis perros me hacía dos preguntas. Una, ¿por qué cuando un perro jadea no acaba perdiendo la conciencia por la alcalosis respiratoria que eso le debería producir? Yo pensaba esto comparándolo con lo que sucede en una persona que hiperventila, por ejemplo, en una situación de ansiedad, cuando no está realizando una actividad física y por tanto no está generando CO2. Entonces ese aumento de ventilación le lleva a perder demasiado CO2, el que no está generando, y eso le provoca un desmayo por la alcalosis respiratoria. Entonces me preguntaba eso y también me preguntaba, ¿realmente es eficiente este método de termorregulación? Porque la ventilación, el aumento de ventilación alveolar, a mí me parece que es algo que debe generar energía y por tanto calor. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Se produce alcalosis respiratoria en los perros durante el jadeo? Y si es así, ¿cómo se compensa para que no se desmayen? Bueno, por un lado, el jadeo supone un aumento enorme de frecuencia respiratoria, de hecho pueden respirar 300 respiraciones por minuto, pero por otro lado una disminución enorme también del volumen tidal, del volumen corriente, es decir, respiran tan rápido que intercambian muy poquito aire, no les da tiempo a intercambiar mucho aire. De hecho, lo que intercambian con la atmósfera es prácticamente el aire del espacio muerto, de manera que se reduce su ventilación alveolar, pero es verdad que igual que no cogen mucho oxígeno, tampoco sueltan mucho CO2, así que no llegarían tan rápido a esa alcalosis. Esto, por un lado, no es un problema para los perros por dos mecanismos. Por un lado, porque este jadeo no es continuo. Es verdad que, si os fijáis, tienen un intervalo de jadeo, paran, hacen respiraciones profundas, continúan con el jadeo, paran, vuelven a hacer respiraciones normales. Entonces sí que están renovando el aire. Pero es que además sus alveolos, sus pulmones, están preparados para esto, ya que tienen una mayor densidad de alveolos comparado con nosotros y una enorme complejidad del árbol bronquial. Es decir, tiene una membrana de intercambio muy eficaz. Bueno, pero por otro lado, aún así, los perros pueden acabar llegando a alcalosis respiratoria, ya que fijaos que os he dicho que cuando aumenta la temperatura respiran más por la boca y ahí sí que baja la resistencia comparada con la nariz ante el flujo aéreo, entonces tienen un mayor intercambio de volumen, entonces ahí sí que podríamos perder realmente más CO2 y llegar a alcalosis respiratoria. Bueno, pues por un lado, van a mantener aún así el jadeo, algo que no pasaría en nosotros, ¿no? Porque existen esos receptores, los quimiorreceptores, que van a responder cuando tengo una bajada del CO2, es decir, una hipocapnia, van a responder parando la frecuencia respiratoria y entonces eso ya dejaría el jadeo y no termorregularían. Bueno, pues en los animales, en los perros, lo que va a suceder es que el aumento de temperatura modifica la sensibilidad de los receptores de tal manera que, a pesar de estar en hipocapnia, estos receptores no detienen la frecuencia respiratoria. Es decir, se está priorizando el efecto termorregulador del jadeo frente al efecto que esto tenga sobre el pH. ¿Y por qué se pueden permitir esto? Pues porque tienen un sistema de compensación renal muy eficiente a través de una rápida excreción de bicarbonato, lo que va a compensar esa alcalosis y va a mantener el pH en unos estándares fisiológicos normales. En cuanto a la segunda pregunta, ¿realmente es eficiente el jadeo como método de pérdida de calor a pesar de que se activan mucho los músculos inspiratorios y eso generaría calor? Bueno, pues sí que es así, porque por otro lado se está bajando el metabolismo de los músculos no inspiratorios y esto se compensa. De hecho, la circulación sanguínea se va a regular de manera opuesta, de forma que el control local de los músculos inspiratorios va a aumentar la circulación hacia esos músculos, va a llegar un mayor flujo de sangre por ese control local, como os digo,
mientras que se va a producir vasoconstricción, es decir, menor flujo sanguíneo al resto de músculos no inspiratorios. Así que es verdad que hay más gasto energético y más pérdida de calor por los músculos inspiratorios, pero eso se compensa con un menor uso del resto de músculos. Sumado además que el simpático también estaría ayudando a la vasoconstricción de otras zonas. Y así se compensa y se equilibra. O sea, me parece maravilloso este mecanismo de compensación que tienen los animales a través del jadeo, aunque los míos ahora mismo ni jadear ni nada.